Bienvenidos a un nuevo video de transferencia de calor. En este laboratorio se busca determinar de manera experimental el coeficiente de convección para cuando ésta ocurre de manera natural o de manera forzada. La transferencia de calor mediante convección es uno de los mecanismos de transferencia de calor más complejos, ya que ésta depende de términos tales como la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, la densidad, el calor específico, la velocidad del fluido por el que ocurre la transferencia de calor, la configuración geométrica y del tipo del flujo de fluido. La expresión analítica del flujo de calor por convección es la siguiente, con Q la razón de transferencia de calor, H el coeficiente de transferencia de calor por convección, A el área superficial de transferencia de calor, TS la temperatura de la superficie y Tinf la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie. Como se dijo anteriormente, en este laboratorio se trató con dos tipos de convección. La primera es la natural, en donde el movimiento del fluido se da principalmente por la diferencia de densidad de este. La segunda es la convección forzada, en la cual se le aporta movimiento al fluido en contacto con el sólido, aumentando la tasa de transferencia de calor. Para poder calcular la constante de convección utilizaremos números adimensionales, los cuales tienen distintos significados físicos. El número de Nusselt nos indica la razón entre la transferencia de calor por convección y conducción que ocurre dentro de la capa del fluido, y está definido por la siguiente expresión, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, K es el coeficiente de conductividad térmica promedio y LC es la longitud característica, que es igual al área superficial sobre el perímetro. El número de Prandtl describe el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmica, es decir, compara la rapidez de difusión de momentum y la razón de difusión térmica. Está definida por el cociente entre la viscosidad cinemática del fluido y la constante de difusividad térmica del fluido, las cuales se obtienen utilizando la temperatura promedio entre la temperatura ambiente y la de la superficie. Si este número es menor a 1, se tiene que el calor se difunde de manera más rápida que la cantidad de movimiento. El número de Grachov es una medida relativa entre las fuerzas de flotabilidad y las fuerzas viscosas que actúan sobre un fluido, y está definida por la siguiente expresión, donde G es la aceleración gravitacional, Ts es la temperatura de la superficie, Tinf es la temperatura del fluido lejos de la superficie, Lc es la longitud característica de la configuración geométrica, μ es la viscosidad cinemática del fluido y beta es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido, que considerando gas ideal es igual al recíproco de la temperatura de la superficie. El número de Reynolds compara las fuerzas inerciales y viscosas que actúan sobre un fluido y nos ayuda a determinar si un fluido es de régimen laminar o turbulento. Está definido por la siguiente expresión, donde μ es la viscosidad cinemática del fluido, u es la velocidad del fluido y x es la distancia del borde de ataque. En el caso de una placa plana, como la que estudiaremos, el valor crítico de Reynolds es 5 por 10 elevado a 5, lo que nos indica que el flujo comienza a ser turbulento. El número de Rayleigh está asociado a la transferencia de calor de un fluido y está definida por la expresión expuesta, donde G es la aceleración de la gravedad, L es la longitud característica, que es la distancia desde el inicio de la pared en que se mide la transferencia de calor, Ts es la temperatura de la superficie, Tinf es la temperatura lejos de la superficie, μ es la viscosidad cinemática, alfa es la difusividad térmica y beta es el coeficiente de expansión volumétrica. También es igual a la multiplicación del número de Grachov y el número de Prandtl. Podemos encontrar una relación entre este número y el número de Nusselt. Para el caso de convección natural se tiene la primera expresión y para la convección forzada se tiene la segunda expresión, donde Cf es el coeficiente de fricción, R es el número de Reynolds y Pr es el número de Prandtl. Al inicio del laboratorio se procede a tomar las condiciones ambientales que se adjuntan en la tabla siguiente. A lo largo de este laboratorio se trabajó con un cubo de acero SAE 1020 de masa 0,549 kilogramos y dimensiones 41,8 milímetros por 40,7 milímetros, el cual es calentado con un mechero. Para realizar las mediciones en el caso de convección natural, se procede a colocar el cubo con ayuda de un tornillo en el soporte sobre el mechero para aumentar su temperatura hasta 70 grados Celsius, temperatura medida con un termómetro puesto en el cubo en un orificio central de este. Luego se colocó el cubo en la caja de madera, se cierra y se espera que la temperatura en el cubo se estabilice para luego abrir la caja y con ayuda de un termómetro, como en el caso anterior, se mide la temperatura del cubo cada 2 minutos tomando un total de 10 mediciones. En el caso de conducción forzada se realiza el mismo procedimiento que en el caso anterior,
pero al momento en que está estable la temperatura y comenzar a tomar las mediciones, se coloca un ventilador a 50 centímetros de la caja aislante. A diferencia del caso anterior, se toman 10 mediciones cada 1 minuto. Finalizadas ambas mediciones, se procede a tomar nuevamente las condiciones ambientales que fueron especificadas en la tabla anterior. Los datos obtenidos se presentan a continuación. Los datos tabulados en el caso de la convección natural son los siguientes. LC corresponde al largo característico según Reynolds, que está dado por las condiciones geométricas de nuestro cubo. TIF es la temperatura ambiental registrada y TF es la temperatura registrada en cada medición. Luego se encuentra la viscosidad cinemática, seguida por la conductividad térmica, luego está la difusividad térmica, seguida por el coeficiente de expansión volumétrico, para finalizar con la aceleración de gravedad. Los valores que dependen de las propiedades del fluido se obtuvieron utilizando la temperatura de cada medición con ayuda de la tabla del texto Senke, transferencia de calor y masas de la tabla A15. Los valores anteriores nos permiten obtener los números de Prandtl, Grachov y Rayleigh, a partir de las expresiones nombradas anteriormente. Conociendo el valor de Rayleigh, podemos utilizar la relación de este número con el número de Nusselt ya nombrada en el caso de convección natural, para luego, utilizando la expresión del número de Nusselt, obtener el coeficiente de convección para cada medición, de las cuales podemos obtener el coeficiente de convección promedio para el caso de convección natural. Para la convección forzada encontramos el largo característico para Reynolds, que está dada por la distancia del ventilador hasta el borde del bloque. Luego encontramos la temperatura ambiente, seguida por la temperatura del bloque registrada en cada medición, con la que podemos conocer los datos que le siguen, igual que en el caso de la convección natural, utilizando el texto transferencia de calor de Senke, datos con los cuales podemos obtener el número de Prandtl y Grachov, y considerando la velocidad del aire producida por el ventilador, se puede calcular el número de Reynolds para cada medición. Y utilizando este, junto al coeficiente de fricción, podemos obtener el número de Nusselt, con la relación nombrada anteriormente. Finalmente, considerando el largo característico de Nusselt y su expresión respectiva, podemos obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección, para así, finalmente, obtener el coeficiente promedio para el caso de convección forzada. Comparando ambos coeficientes, se puede ver que el coeficiente por convección forzada es mayor que el de convección natural, lo cual tiene sentido si se observa el gráfico de temperatura versus tiempos de la placa, ya que en el caso de convección forzada, esta desciende de manera más rápida que en el caso de convección natural. Además, observa que el coeficiente de convección experimental está dentro del rango dado por el teórico, por lo que sus valores pueden ser aceptados, y considerar válidos los procedimientos realizados en este laboratorio.